Muy buen día, amigos y hermanos, muy buen día. En esta ocasión quiero hablarles acerca de el advenimiento del Espíritu Santo a esta tierra, que es el momento de celebración especial acerca de lo que se denomina la fiesta del Pentecostés. El Espíritu Santo, amigos míos, es parte de la Trinidad de Dios y lo que voy a hablarles tiene que ver en relación con lo que está escrito en la palabra de Dios, simple y sencillamente. No voy a hablar de mí mismo, voy a hablarles con la palabra de Dios. Ustedes juzgan mis palabras y ustedes son los jueces que dictarán su propio veredicto. El Espíritu Santo, según en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 2, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta es una clara indicación de la participación del Espíritu Santo en la creación, y como tal, parte de la naturaleza misma de Dios. Así que el Espíritu Santo no es algo nuevo o algo reciente o algo novedoso de poca distancia o de poca edad. Está básicamente hablando de la participación de Dios desde antes que este universo fuese hecho, Él ya existía. Hay muchos pasajes en la palabra del Señor que nos hablan acerca de el Espíritu Santo y cómo es que encontramos la manera como Él se muestra a nuestra vida por medio de las Sagradas Escrituras. Pero quiero dar un poquito de referencia histórica y un poquito de información al respecto. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecosté, que básicamente se refiere a la fiesta que se celebra en el día número 50 después de la celebración de la fiesta judía denominada la Pascua. 50 días después de la Pascua, los judíos celebran la fiesta que se llama la fiesta de las 7 semanas, y para su información esto se encuentra establecido en Éxodo capítulo 34 versículo 22. Durante el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se celebra el descenso del Espíritu Santo y que viene a representar asimismo el inicio de las actividades de la iglesia. Por esto se le conoce también como la celebración de el Espíritu Santo. El trasfondo histórico en este caso se basa en esa fiesta semanal judía llamada Shavuot, que es la fiesta de las semanas que les mencionaba hace un momentito, en la cual se celebra en el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí, dándole a Moisés las tablas de la ley. Por lo tanto, Pentecostés viene a ser asimismo una celebración de la entrega de los mandamientos o la entrega de la ley. Eso es lo que entendemos en el trasfondo histórico. En el cristianismo, el Pentecostés es el fruto de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, y su resultado es lo que hemos visto en el transcurso de la historia desde que la iglesia nació. Se dice que es el mismo Señor Jesucristo quien envió el Paracleto, que traducido es el Consolador, o sea, una referencia al Espíritu Santo que el Señor Jesús hace en San Juan capítulo 16, versículo 7. Otras veces se le ha denominado que fue el Padre o los ruegos del Señor Jesús que enviaron el Espíritu Santo, según San Juan 14, 16. Como sea el caso, el Espíritu Santo vino de Dios el Padre, según Juan 15, 26. Todas estas expresiones denotan lo mismo: la misión de parte del Espíritu Santo proveniente o procedente de parte del Padre y de parte del Hijo.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, se denota la frase relacionada con el Espíritu Santo como un río de agua viva. Se le reconoce también como resplandeciente como el cristal. Y también ese río de agua viva, resplandeciente como cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero. Eso es del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 se nos menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En otras ocasiones, por ejemplo, en Filemón capítulo 1, versículo 19, se dice que es el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 39, se dice que es el Espíritu del Señor. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 6, se dice que es el Espíritu de su Hijo, o sea, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, mis amigos, el Espíritu Santo aparece moviendo la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el final de su ministerio, inclusive hasta su ascensión en el cielo, hacia el cielo. Se nos dice que fue el Espíritu Santo que cubrió el seno materno de María antes de que el Señor Jesús naciera. Eso está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 35. Más tarde, para el inicio de su ministerio, fue el Espíritu Santo que descendió a el Señor Jesús en forma visible de paloma, según Mateo capítulo 3, versículo 16. Posteriormente a ese bautismo fue el mismo Espíritu, según nos testifica Lucas 4:1, que lo condujo hacia el desierto. Y según Lucas 4:14, fue el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, que lo retornó de nuevo del desierto hacia Galilea. Es interesantísimo que el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo principia de esta manera. Según Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esas fueron las primeras palabras en el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 4:18. De ahí pues que el Espíritu Santo aparece en la palabra del Señor, operando de la misma manera como el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, cuando venga Él, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, el Espíritu de verdad os enseñará toda la verdad, o sea, es un maestro, un guía, un director, un orientador. Cuando dice os enseñará todas las cosas, no está hablando en relación a nuevas noticias o al estilo de un reportero dando información acerca de lo que está ocurriendo, sino más bien habla acerca de la profundización de la doctrina dictada ya por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la función magistral del Espíritu Santo se reduce simplemente a la mayor iluminación de lo ya revelado por nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Se refiere también a los elementos que nosotros conocemos durante la vida, como el Espíritu Santo nos va guiando al descubrimiento de nuevos aspectos en las verdades que ya conocemos. En otras palabras, para entender la palabra de Dios es necesaria la intervención del Espíritu Santo. De lo contrario, la Biblia misma viene a ser y a significar simple y sencillamente un libro de literatura más. Básicamente, pues, es el Espíritu que nos ayuda a conocer y a comprender. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a dar testimonio acerca de la vida de Jesús en nosotros. Una cosa interesante para notar acerca del Espíritu Santo, amigos, es que hasta el momento cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, da la idea como que el Espíritu Santo pareciera haber estado circunscripto a los límites normales
de la individualidad humana de nuestro Señor Jesucristo y en relación con su radio de acción. Pero yo quiero que ustedes noten esto. Cuando el Señor Jesús murió, según la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, dice que Jesús dijo, todo está cumplido. Y Juan agrega, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta entrega del Espíritu, cuando el Señor entrega el Espíritu de su cuerpo, el Espíritu Santo es accesible entonces a todo el mundo, en este caso. En el Evangelio según San Juan, ya unos capítulos adelante, capítulo 20, versículos 19 al 22, se dice que cuando el Señor Jesús ya había resucitado, les dijo a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Ve usted? Cuando el Señor murió, entregó el Espíritu, y ahora este mismo Espíritu que estaba en Él y que dejó de estar en Él al momento de la muerte, al momento de la resurrección, ahora Él entrega el Espíritu a sus discípulos. Entonces, en el día del Pentecostés, esta es simple y sencillamente la confirmación de la promesa del Señor Jesucristo. Según Hechos 1:4 nos dice que dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Estas fueron palabras del Señor previas a su ascensión al cielo. O sea, fue una promesa que tenía que cumplirse. El Señor Jesús se fue, el Espíritu Santo desciende. Ahora, el Espíritu Santo, cuando descendió en el día del Pentecostés, puso de manifiesto varios aspectos. Entre ellos, uno muy importante es la unidad espiritual de todos los que recibieron el Espíritu del Señor Jesús. La unidad de todos los que recibieron el Espíritu del Señor Jesús. Efesios 4:6 nos dice que es un solo cuerpo y que es un solo Espíritu, que es un solo Señor, que es una sola fe, que es un solo bautismo, que es un solo Dios, que es un solo Padre de todos, que está sobre todos, haciendo referencia a la presencia de Dios el Padre, por todos, haciendo referencia a la participación intercesora de nuestro Señor Jesucristo, y en todo, haciendo referencia a la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, Dios, por todos, Jesucristo, y en todos, el Espíritu Santo. Bueno, cuando el Espíritu Santo de Dios se derramó en el día del Pentecostés, fue, por así decirlo, una especie de constitución de una nueva comunidad abierta a todos los pueblos. Esto es lo que nosotros miramos en el milagro del Pentecostés. Se dice en Hechos 2, el siguiente capítulo, que todos los que estaban allí estaban hablando en su propio idioma. ¿Recuerda usted el contraste que existe allá en el libro de Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, cuando se habla de la soberbia en relación con la destrucción de la Torre de Babel? Fue completamente lo contrario. En aquel entonces terminaron confundiéndose todas las lenguas, de manera que nadie podía comprender al punto tal de que la construcción quedó inconclusa. Pero en el Pentecostés se visualiza como la restauración de la unidad perdida allá en la Torre de Babel. El Espíritu Santo es aquel que viene a poseer a aquellos que están en Cristo. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a realizar las mismas cosas que el Señor Jesús hizo. En el libro de los Hechos nosotros encontramos como
los discípulos y luego apóstoles y los seguidores del Señor Jesús fueron quienes continuaron anunciando la palabra del Señor Jesucristo. Luego encontramos palabras similares a las que el Señor Jesús dijo. Recuerden ustedes el caso de Esteban: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalos, que no saben lo que hacen. O sea, el creyente con el Espíritu Santo es sencillamente una continuación del ministerio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, el Espíritu Santo ayuda a perpetuar lo que el Señor Jesús había principiado a realizar. Entonces, pues, Pentecostés se visualiza como algo que es una especie de unidad para la gloria de Dios por medio del pueblo de nuestro Señor Jesucristo.